Hola a todos, bienvenidos a este nuevo brico consejo de nuestras Piaggio MP3500. Bueno, durante mi última ruta motera, que estuve por los Balcares y tal, la verdad es que pasé frío en las manos a pesar de llevar buenos guantes. Así que me propuse colocarme unos puños calefactables y eso es lo que os traigo hoy. Los he comprado en Amazon, el precio es unos 20 euros. Sé que hay unas marcas que son mejores, como Oxford, que están por 60 euros. Pero toda la gente que ha colocado estos puños calefactables en sus motos realmente están muy satisfechos con ellas. Os pondré abajo el enlace de Amazon por si alguno está interesado en colocarlos. Bueno, es muy fácil el ponerlos en funcionamiento, así que voy con ello. Vaya, ya empezamos como siempre. Ahora, bueno, esta es la caja con la que viene sin ninguna instrucción, ¿eh? Tiene varias temperaturas, oscila entre los 50 y los 70 grados máximo y la verdad que funcionan bastante bien. Bueno, esto es lo que viene en la caja. ¿Eh? Fijaros que puño que este va a la derecha, donde el acelerador, y este a la izquierda. Bueno, este es el puño de la derecha, fijaros, que es diferente al de la izquierda, que como veis aquí lleva lo que es la graduación de la temperatura que ponemos que queremos tener en estos puños. Luego nada, positivo y negativo, muy sencillo. Y bueno, lo primero que hice fue, pues, como todas las cosas, a ver si funciona. Y para ello, algo muy sencillo, como destapar la batería de nuestra moto, quitando estos tres tornillos, poniendo esto en posición, bueno, pues algo más de la mitad, y conectando el cable negro al negativo, el cable ese que os acabo de enseñar, y el cable rojo al positivo. Y, fijaros con la mano, pues tocar. Bueno, pues funciona. Primer paso solucionado, ¿no? Es decir, no vamos a montar un pollo para que luego al final resulte que por cualquier causa vinieran con defectos. Una cosa que vais a notar en estos puños es que el puño de la izquierda siempre se calienta antes que el de la derecha. No me digáis por qué, pero es así. He estado viendo en los foros gente que lo ha utilizado y efectivamente es así. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues quitar el puño que tenemos tanto a nuestra derecha como a nuestra izquierda. Bueno, yo tengo estos contrapesos, cada uno, bueno, lo que tenga en su moto. Y fijaros, aquí una vez que hemos quitado el contrapeso, estamos hablando en teoría, el más complicado de poner, ¿no? Es el puño del acelerador. Bueno, pues aquí, una vez que le hemos quitado el contrapeso y hemos aprovechado posteriormente para limpiar esto, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar alcohol y una jeringa con una aguja, que lo podemos encontrar en cualquier farmacia. Bueno, pues aquí lo podéis ver. ¿Para qué? Pues fijaros, para lo que estoy haciendo aquí, con un destornillador fino, levantamos este puño e inyectamos alcohol. ¿Por qué inyectamos alcohol? Uno, porque el alcohol se evapora muy rápidamente, perdón, y porque nos facilita el sacar el puño. Fijaros, una vez que he ingresado aquí el alcohol, girando derecha e izquierda, pues el puño sale sin ninguna dificultad. ¿Veis? Aquí ya el puño, que este le guardo porque está bastante bien todavía. Y esta pieza, que la puedo cambiar, pero yo he optado por no cambiarla porque tendría que desmontar todo esto. Me da mucho más confianza la pieza original que la que he comprado. Esta pieza la he dejado aquí, ¿de acuerdo? ¿Esa pieza con qué se corresponde realmente con lo que acabamos de ver? Con esta pieza que vemos aquí. Es decir, esto que hay aquí es exactamente lo que yo ya he dejado, ¿eh?, como pieza original de Piaggio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Con mucho cuidado y mucho tacto, destruir toda esta parte de aquí. ¿Cómo lo hago? Teniendo en cuenta, fijaros aquí, que aquí tengo el positivo y el negativo. Esto funciona como los hilos radiantes, ¿eh?, de no cortar y no romper esto, ¿eh? No os asustéis, que es muy fácil en cuanto que lo veis. Toda esta parte de aquí hay que destruirla. Quito el tapón de atrás y fijaros, esta pieza que veis aquí es la que tengo que destruir. Esto es un tubo que equivale, como os he dicho, a esta pieza que yo quiero mantener. ¿De acuerdo? Bueno, pues ¿cómo lo hago? Pues muy sencillo. Sí, lo mismo que hemos hecho para sacar. Destornillador, con cuidado, y meter alcohol. Y con unos alicates ir partiendo, ¿lo veis?
A ver si veo por aquí esta imagen. Yo aquí ya le he pegado un tajo, voy abriendo, aquí le voy pegando más. Es decir, lo que tengo que hacer es extraer esta pieza. La parte delantera lo mismo, fijaros que esto corta cables, pues lo estoy ahí triturando. ¿Lo veis? Sobre todo con mucho cuidado de no partir esto, no hay ningún riesgo. Vale. Bueno, pues fijaros, aquí nos quedaría ya el cable rojo y el cable negro. Esto va con un hilo que va hacia adentro, que es lo que hace que se caliente los puños. ¿Lo veis ahí? Una toma más, eso tener cuidado de no partir. Otra toma más para que lo podáis visualizar. Y una vez que está metido, pues hacemos lo mismo. Si hemos utilizado alcohol para sacarle, pues también utilizamos alcohol para meterlo. Y metemos el puño. Fijaros en esta posición. Tiene que venir hacia nosotros. Porque si fuera hacia allá, corremos el riesgo en un momento determinado que estemos acelerando, tengamos que frenar y pueda golpear nuestra maneta de freno. Es decir, esto que mire hacia arriba. Y ahora vais a ver este vídeo cómo tiene que quedar. Estamos hablando del puño derecho, ¿lo veis? Aquí ya he puesto los contrapesos. Los contrapesos nunca tienen que estar en contacto, porque si no lo que haría sería que bloquearía. Y nuestro puño, el acelerador, tiene que quedar así. Vamos a ver este vídeo. Fijaros, eso es. Como al abrir, se queda completamente libre. Bueno, pues como lo tenemos ahora mismo, ¿de acuerdo? Es decir, no tiene mayor truco. Vale, vamos a seguir. Bueno, vamos con el puño izquierdo. Viene con un tapón, simplemente le extraemos, que va a presión, no tiene más. Y si lo necesitáis, aquellos que no tenéis los contrapesos que tengo yo, pues le tenéis que hacer un agujero con una broca del 8 para poder pasar el tornillo. ¿Lo veis aquí? Bueno, vamos al puño izquierdo, perdón. Vale, pues en mi caso, como tengo estos contrapesos, pues nada, lo voy desmontando y la misma operación que hemos hecho en el anterior. Previamente he metido un destornillador, lo he rellenado con alcohol y derecha e izquierda girando y salen sin ningún tipo de problemas. Y al revés, luego he cogido y he metido el puño calefactable que viene aquí. Fijaros que aquí, aunque es una buena toma, aquí está más y menos. Y aquí tiene esta palanquita que tú subes y bajas. Esto, antes de dejarlo fijo, graduarlo para que os sea cómodo para subir y bajar. Bueno, pues entonces pondríamos el tapón en el caso que la gente lo tuviera. Y ya tengo aquí mis dos puños calefactables, como podéis ver, colocados. ¿Qué me resta? Bueno, pues me resta simplemente buscar un positivo y un negativo de mi moto para que esto funcione. Vale, aquí ¿qué es lo que he hecho? Hay dos opciones. Si tiras un cable desde la batería, corres el riesgo de que un día, por la circunstancia que sea, o sin darte cuenta, has tocado aquí, fijaros, y has dejado esto encendido y te encuentres que te coma la batería. Entonces decidí optar por buscar un positivo que funcione cuando yo esté con la moto arrancada. Y lo encontré aquí. Precisamente en este botón que nos indica las luces de emergencia. Bueno, pues para ello, y la idea siempre era dejar todo este cableado aquí dentro, que hay bastante espacio, pues me puse manos a la obra. Lo primero, quitar los retrovisores. Como fijaros, mis retrovisores yo los elevé porque me resulta mucho más cómodo. Si alguien está interesado en este nuevo canal, tenéis un vídeo de cómo elevar de una forma sencilla y creo que por 3 o 4 euros los retrovisores. Bueno, pues lo primero, quitar los retrovisores por aquí abajo con una llave de vaso, se aflojan y se quedarían como estamos aquí. Bien, ¿qué hacemos a continuación? Quitamos esta tapa. Ojo con meter destornilladores porque os van a quedar marcas. Procurad algo de plástico, perdón. Y esto sale, una vez que lo levantamos, sale completamente a presión. Bien, 3 tornillos hay que quitar aquí. Este que veis aquí, que son Torx, y uno que hay aquí dentro, que es hexagonal. Necesitaremos entonces un destornillador Torx y aquí necesitamos una llave hexagonal. No recuerdo ahora mismo el número, pero bueno, aquí ya lo tenemos quitado. Y a continuación, fijaros, esto se repite en los dos lados. Aquí tenemos un tornillo que va a estrella y luego tenemos otro tornillo que viene desde aquí hasta arriba, que lo podemos encontrar en un agujerito que estará por aquí. Estos dos tornillos
en el lado izquierdo y en el lado derecho hay que quitarlos. A continuación, una vez que hemos quitado esos 4 tornillos, 2 y 2, tenemos estos tornillos también Torx, tanto a derecha e izquierda, que hay que quitarlos. Bien, este es el que os decía del hexagonal, que se me había olvidado. Y ahí lo tenéis. Bueno, y aquí tenemos ya desmontada lo que es la parte superior de la carcasa. Como podéis ver aquí con cantidad de mierda que luego aproveché para limpiarlo. Fijaros que entre este puño y la unión es esta clavija que veis aquí, aquí y aquí. Yo lo desconecté para trabajar de una forma más sencilla. ¿Y ahora qué hacemos? Pues meter todo esto por aquí. Este cableado lo metemos por aquí para en el centro unirlo. Pero bueno, el primer paso que tenemos que dar es buscar este positivo. Como os decía, en el pulsador de las luces de emergencia, este cable amarillo es positivo. Con lo cual, el cable rojo, vamos a volver aquí, este cable rojo que tenemos aquí, hay que conectarlo aquí. ¿Formas de conectarlo? Pues bien, partimos aquí y soltamos o empalmamos o metemos otra crema. Bueno, eso ya a cuestión de cada uno. ¿eh? Fijaros la cantidad de mierda que tiene todo esto que acumula de pelos, no sé qué. Bueno, aproveché para limpiarlo posteriormente. Entonces, lo importante es, el cable rojo tiene que venir aquí. Veis aquí una imagen, lo veis aquí, este es el puño de la izquierda, lo veis aquí, pues aquí está justamente donde tenemos que conectar. Bueno, este es el botón, una imagen más. Y le puse esta piececita, que es el cable negro. ¿Y dónde va este? Aquí, que aquí hay masa. Yo sí tengo una imagen mejor para que os ubiquéis. Yo creo que tengo una imagen, sí, efectivamente. ¿Es este tornillo de aquí o este? ¿Lo veis? Cualquiera de los dos tiene masa. Bueno, pues ahí le coloqué. Con lo cual, si ya tengo positivo y negativo, ya tengo mis puños calefactables funcionando. ¿Nos restaría? Pues esta es una imagen malísima. Bueno, otra cosa que hice fue ponerle un fusible, lo veis aquí, y luego lo que hice fue encintar absolutamente todos los cables, bueno, para protegerlos más. ¿Ves? Esto es lo que os decía, la conexión del cable rojo de un puño con otro, que viene con esta crema. Bueno, pues yo encinté absolutamente todo con media precaución, luego lo fui colocando por aquí con unas bridas, bueno, ahí ya es una cuestión de cada uno. Y así de sencillo es colocar estos puños calefactables por unos 20 euros que funcionan. Ya os digo que solamente funcionan cuando esté la moto en marcha y de esa forma evitamos que por error o sin darnos cuenta dejemos pulsado, bueno, esto simplemente funciona hacia arriba, hacia adelante, dejemos pulsado los puños calefactores. Como os decía antes, el puño izquierdo empieza a calentarse antes que el derecho y la verdad que funciona entre 50 y 70 grados. Bueno, espero que os haya sido de utilidad este rico consejo. Un saludo cordial a todos.